Buenas noches. El jueves pasado murió en la calle Aldo Ducler, un financista vinculado a algunos políticos, vinculado también a la historia oscura de este país y de sus dineros, ¿no? Entre otros políticos, a Palito Ortega, a la familia Kirchner. De hecho, él dice que manejó o controló o administró los famosos fondos de Santa Cruz. 2 días antes se había presentado en la Unidad de Investigaciones Financieras para decir que él podía aportar datos de cómo se habían usado esos recursos, esos fondos de Santa Cruz que estaban en el exterior y de los que nunca más se volvió a hablar. Entre otras cosas, dice, para que los Kirchner compraran una parte de YPF que estaría a nombre de ellos o que estaba a nombre de ellos. De este tema vamos a hablar con Mariana Zubik. Mariana Zubik vive en la capital ahora. Seguramente va a ser candidata en las elecciones por la capital, en las elecciones próximas, pero vivió casi toda su vida en Santa Cruz y ha sido una de las mayores y es una de las mayores críticas al kirchnerismo y al matrimonio Kirchner. Vamos a hablar de este tema, de los recursos de Santa Cruz, de qué sabe ella de si estos recursos se pudieron haber usado para comprar efectivamente una parte de YPF. Esta es la última semana de Susana Malcorra como canciller de la Argentina, así que vamos a conversar con ella sobre lo que hizo y sobre lo que falta hacer en materia de política exterior. También vamos a conversar con el fiscal Ricardo Sáenz para preguntarle qué dijeron los fiscales de Alejandra Gil Carbó en una reunión que tuvieron en el Congreso. Y también vamos a hablar con él de la justicia en general. Después de los auspicios. Bien, Mariana Zubik, como te dije. Mariana, este señor Ducler, Aldo Ducler, que murió, dijo que los recursos de Santa Cruz, los famosos fondos de Santa Cruz en el exterior, se habían usado para comprar parte de YPF a nombre de los Kirchner. ¿Esto es así? Sí, es así. ¿Es así? Efectiva, sí, es así. Bueno, nosotros lo hemos denunciado ya en el radicalismo en Santa Cruz, diputados del radicalismo en Santa Cruz, denunciaron esto allá por el año 99 aproximadamente. Hay una secuencia histórica que es interesante tener en cuenta, ¿no? Vos pensá, en el 91 asume Néstor Kirchner la gobernación de Santa Cruz. En el 92 se realiza con un discurso encendido y con absoluto apoyo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, la privatización de YPF. ¿Por qué? Porque en esa negociación, de ellos apoyando la privatización de YPF, iban a adquirir los fondos por regalías mal liquidadas en la provincia de Santa Cruz, y también negociaron el tema de las acciones. Por un lado cobraron lo que fueron los fondos por regalías mal liquidadas, 600 millones de dólares, y luego años después cobraron las acciones de YPF en esa privatización, 1.100 millones de dólares. Ahí es donde ingresa la escena... Ese es el total. Ese es el total. Ahí es donde ingresa en la escena Aldo Ducler. Aldo Ducler ingresa a través de Mercado Abierto. Que así se llamaba su financiera. Que era la financiera, Mercado Abierto Bank luego. Sí. Y él es el que arma toda la ingeniería de colocación de los fondos en el exterior, los denominados fondos en el exterior, que eran regalías mal liquidadas, a través del Morgan Stanley. Y él está desde 1993 hasta 2002 aproximadamente. Utiliza a través de Mercado Abierto y arma toda esta ingeniería de la Morgan Stanley. Y bueno, hace poquito sucedió la muerte de Aldo Ducler, que se había presentado ante la Unidad de Información Financiera diciendo que iba a prestar información. Esta información que nosotros hemos estado buscando durante más de 24 años. 24 años que esto sucedió en Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucedió? El kirchnerismo se apropió de los fondos de Santa Cruz y utilizó esos fondos de Santa Cruz para 2 cosas. No solo para la adquisición de las acciones de Eskenazi, que en realidad Eskenazi es un prestanombre. Porque Eskenazi también adquirió el Banco de Santa Cruz. Esa es la parte que se habría comprado con los fondos de Santa Cruz y que figuran a nombre de la familia Eskenazi. ¿Cómo se hizo eso? Eso se hizo de la siguiente forma. Él adquiere cerca de 14% de esas acciones. Primero con opción por otros 10%. Exactamente, luego más o menos 25,4%. Adquiere un 14% sin pagar un solo peso. Sin un solo peso. ¿Cómo lo hace? Toma un crédito
un dinero importante porque ese 14% estaba más o menos en 2.000 millones de dólares. La mitad de eso con un crédito en el Credit Suisse. Estamos hablando del año 2003. ¿Cómo lo hace? Recordemos, los fondos de Santa Cruz estaban en el Morgan Stanley, Nueva York. En el año 2003 pasan al Credit Suisse. Ahí quedan. Estamos hablando de 600 millones de dólares. En el año 2003 Eskenazi adquiere esas acciones. 1.000 millones con este crédito en el Credit Suisse y otros 1.000 millones en utilidades futuras. Él dice, bueno, con lo que yo vaya ganando con YPF, le pago los 1.000 millones que restan. No puso un solo centavo. Se está investigando en este momento porque el Estado argentino hoy tiene está litigando con el Estado argentino un fondo buitre. Y déjame decirte lo siguiente, para que entendamos. Eskenazi es Kirchner. Esto lo ha denunciado Elisa Carrió en el año 2006 ante el hijo, que por supuesto no hizo absolutamente nada. ¿Qué es lo que denunció? El vaciamiento de YPF, la complicidad del kirchnerismo en ese vaciamiento. No solo en la complicidad por omisión o por negligencia, sino porque esto estaba absolutamente planificado. Utilizaron los fondos de Santa Cruz como back-to-back, como se le denomina. Es decir, cuando Eskenazi toma ese crédito de 1.000 millones, lo hace ante el Credit Suisse sin garantía. No hay ningún registro de algo semejante, sino es con una garantía oculta, como se le denomina el back-to-back. La garantía eran los fondos de Santa Cruz. La garantía eran los fondos de Santa Cruz. Eskenazi, además, recordemos nuevamente, es no solo el dueño del 51% del Banco Santa Cruz, sino del Banco de San Juan, de Santa Fe y de Entre Ríos. Y esto lo toma, ya venía con el Banco San Juan antes del Banco Santa Cruz, pero todo esto lo adquiere una vez que Néstor Kirchner es presidente de la Nación. Toma el Banco Santa Fe, luego el Banco Entre Ríos. Todos estos bancos operan en el MAE, Mercado Abierto Electrónico, entre otros. ¿Me sigue? Sí, sí. Entonces, ¿qué decimos? Fondos de Santa Cruz, que nunca supimos nada de los argentinos ni los santacruceños qué fue lo que hicieron, los utilizan de respaldo para que Eskenazi compre esas acciones de YPF. ¿Qué pasa años después? Eskenazi compra otro grupo de bancos más. El Banco Santa Cruz se privatiza a manos de Eskenazi. La entidad financiera de Santa Cruz, es decir, el banco que maneja los sueldos, los salarios de los activos y los pasivos y los préstamos, es el Banco Santa Cruz, el único. El Banco Santa Cruz fue el banco que le dio a Néstor Carlos Kirchner y a Cristina Kirchner luego un crédito, esto está siendo investigado por cifras exorbitantes en las tasas de interés altísimas, en simultaneidad con una fecha importante. Esto fue en el año 2008, 2009. No, le paga él por depósito. Sí, le paga él. Por depósito, no por le da un depósito, crédito. perdón. Claro, le paga él por depósito y le paga... y toma el tema del plazo fijo. Claro. Bueno, esto sucede en simultaneidad con algo interesante. De los fondos de Santa Cruz quedaba un remanente. Quedaban cerca de 64 millones, que estaban en el Banco Nación en una cuenta en dólares. Lo especifican en el banco, los pasan al Banco Santa Cruz en pesos y el Banco Santa Cruz los rifa en el dólar futuro y los pierde en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo último que quedaba de los fondos, recordemos, 600 millones los utiliza Eskenazi. Compra el Banco Santa Cruz, compra YPF. Luego de eso quedaba un remanente de 64 millones y también lo toma él, lo toma el kirchnerismo a través del Banco Santa Cruz. Porque cuando van al MAE, el Mercado Abierto Electrónico, a rifar los fondos de Santa Cruz, los bancos que trabajan en el MAE son los bancos de Eskenazi. Y se quedan con 64 millones de dólares, que era el remanente de esos fondos. Ahora, Mariana, ¿por qué entonces Cristina Kirchner después expropia YPF si aparentemente era una herencia suya? Justamente. Recuerde cuando lo expropia, expropia la parte de Repsol, no la de Eskenazi. Que esto es lo que denuncia Lilita. Lilita luego hace esa ampliación y dice, escuchen, acá en realidad los buitres son ellos. Recordemos esto, los buitres son ellos. Fueron buitres con el Banco Santa Cruz, utilizando de pantalla Eskenazi. Con Eskenazi adquieren YPF. Y luego la estrategia de YPF fue planificada y orquestada por el kirchnerismo. Nosotros lo vivimos en Santa Cruz, provincia petrolera. La conformación del presupuesto en un 60% significa regalías petroleras. ¿Qué es lo que hicieron? Vaciaron
En realidad la pérdida de autoabastecimiento en la Argentina de forma histórica, en manos del kirchnerismo, fue una estrategia del kirchnerismo. ¿Para qué? Bajar las acciones de YPF, pisaron el precio del combustible, el precio del barril, usted recuerda, sí, teníamos a $100 el precio del barril en aquel momento, antes del kirchnerismo asuma el poder. Y lo que hacen allí es, estatizan YPF, la parte de Repsol, no la de Eskenazi, y luego Eskenazi, ¿qué hace? Se declara en quiebra, va a la subasta sus acciones y también el juicio para litigar contra el Estado. Y eso lo compra un fondo buitre. Lo adquiere un fondo buitre. Hoy el Estado argentino está demandado por este fondo buitre, Badfor, creo que se llama, sí, Badfor. Y las cifras, estuvimos sacando cálculos, no son 5.000 millones, puede ascender a 10.000 millones. Es decir, que esta operación, el Petersen, está Eskenazi, está el kirchnerismo. Lo que queremos decir con esto, y esto muy bien lo dijo Lilita hace mucho tiempo, y algo deslizó en su momento en la ruta del dinero Campagnoli, motivo por el cual no fue solo por el tema de la ruta del dinero, el desplazamiento de Campagnoli, sino porque Campagnoli ahí señala, ojo, que simulan venta y compra de bonos, y las financieras son de ellos. Claro. Lo que estamos diciendo acá, que los buitres son ellos. En esto que Ducler quería entregar, ¿no? Y hizo un adelante ante la Unidad de Información Financiera, él habla de determinados personajes que nadie más habló. ¿De quién habla? Lázaro Báez es uno de ellos, por supuesto, está hoy detenido por el tema de la ruta del dinero, pero fue la primera persona, porque él era el interventor del banco residual, cuando se privatiza el banco, es decir, él fue el que hizo el trabajo sucio. Pero al principio él era el apoderado de los fondos de Santa Cruz, a través de Keegan Holding. Y a través de Keegan Holding fue el primer financiamiento de campaña de Néstor Kirchner. Hay una fecha exacta, que es el 21 de marzo del 95. El 21 de marzo de 1995, Lázaro Báez autoriza a Keegan Holding a darle 17 millones de dólares. Y el 23 de mayo de 1995 es la primera reelección de Néstor Kirchner. Ahí tenemos el primer dato. Utilizando los fondos de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner financia su primera reelección, que es lo que decía Ducler. Claro. Utilizaron el dinero de los fondos para hacer política y para la campaña. Este mismo hecho sucede nuevamente cuando él quiere ir a la presidencia de la Nación. Ahí entra Eduardo Cafaro. ¿Por qué? Recuerde usted... ¿Y sale Ducler ya? Y sale Ducler. ¿Cuándo sale Ducler? Luego del escándalo del 2001, en la Comisión de Lavado, donde estaba Elisa Carrió, Daniel Scioli, estaba Cristina Fernández de Kirchner. Sí, cuando ahí se revela una cosa que se había manejado mucho antes, que era la vinculación de Ducler con el cartel de Juárez. Exactamente. A través de Mercado Abierto, lo que hizo Ducler, que esto, bueno, es una investigación de los Estados Unidos, ingresa a la Argentina 13 millones de dólares, ¿no? En distintas propiedades. Del Señor de los Cielos, denominado el Señor de los Cielos, del cartel de Juárez. Bueno, esto lo señala Lilita. Y Cristina Fernández de Kirchner confiesa que Ducler era el quien estaba manejando los fondos de Santa Cruz. Por este escándalo lo mantienen un año y medio más a Ducler, y ahí entra en escena Eduardo Cafaro. Eduardo Cafaro, que era asesor del Banco Santa Cruz. Ese sí es una persona que no se había conocido. No se había conocido antes. Fue director del Banco Central. No es un personaje. Es decir, luego fue premiado como director del Banco Central. Un personaje en la sombra, importante. Exacto, Pero en la sombra. Sí. Fue asesor del Banco Santa Cruz y luego fue apoderado de los fondos de Santa Cruz. Y él manejaba una financiera. Él es el encargado de pasar los fondos del Morgan Stanley al Credit Suisse. Que son los que sirven de respaldo. Que son los que sirven de respaldo automáticamente para la compra de Eskenazi de las acciones de YPF. Es Eduardo Cafaro el que entra en escena en ese momento. Y luego es premiado por Néstor Kirchner, estuvo del 2003 al 2007 en el Banco Central. Esta es la historia más o menos de estos personajes. Déjame recordar de lo siguiente. ¿Cuáles son las personas que Ducler menciona? Una persona que no debemos olvidar. Campillo. Tampoco se sabe quién es. Tampoco se sabe quién es. Campillo fue el ministro de Economía de Néstor Carlos Kirchner y el que orquestó y operó todo de los fondos de Santa Cruz conjunto con Lázaro Báez. No solo cuando colocan los fondos fuera, sino también cuando se los rifan en el dólar futuro. Quien interviene en toda esa operación es Campillo,
¿Dónde está Campillo ahora? Disfrutando en Uruguay de inversiones, digamos, de la moda, ¿no? En el mundo de la moda. ¿Quién es hoy director representando a la provincia de Santa Cruz en el Banco Santa Cruz? Zanini. Zanini estaba antes, por supuesto. Zanini, Lázaro Báez, Ducler y Campillo es el círculo de personas que armaron todo el circuito de los fondos de Santa Cruz. Ahora, hasta el año 2003, diciembre del año 2003, todo lo referente a los fondos de Santa Cruz iban, por ejemplo, te decían resúmenes de cuenta a nombre de Néstor Carlos Kirchner. Y las operaciones que se hacían... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es tan fácil que fondos que pertenecen a un Estado provincial los maneje una persona, que es el gobernador en este caso, como si fuera de su dinero? En la Argentina de la impunidad fue muy fácil, muy fácil. Los manejaron así 24 años. 24 años. Entonces acá estamos hablando de complicidad de muchos bancos. Por eso yo reitero y remarco lo del mercado abierto electrónico. Es importante que eso se investigue respecto al dólar futuro. Porque cuando ellos hablaban del dólar futuro, yo quiero remarcar que ellos se rifaron el resto de lo que quedaba, pero lo obtuvieron ellos, a través del resto de los bancos del grupo de Eskenazi de Petersen. Es decir, todo vuelve a la misma mano. Luego, recordemos, yo te relataba cómo financia su primer campaña electoral Néstor Kirchner en la primera reelección, perdón. Y también hace lo mismo en el 2003. Entonces, cuando Cafaro toma en sus manos los fondos de Santa Cruz, lo pasa al Credit Suisse, con eso compran YPF, pero también lo que hacen es mover ese dinero para el financiamiento de campaña de Néstor Carlos Kirchner como presidente de la Nación. Y así se fuma una parte importante, cerca de 500 millones de dólares, de los fondos de los santacruceños para el financiamiento de campaña de Néstor Kirchner. Antes de que te vayas, te quiero preguntar si vas a ser candidata a la capital. Mira, tuve una charla este fin de semana con Lilita y bueno, estamos charlando sobre ese tipo de cosas. Yo lo que sí, voy a trabajar en esta campaña. Voy a acompañarla a Lilita en todo el país y donde pueda, a Paula Oliveto, a Fernando Sánchez, a todos mis compañeros. Como sabes, yo estoy viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Así que donde ella decida... Estamos hablando de candidatura por la capital. Sí, obviamente. Así que donde ella decida, por supuesto que yo la voy a acompañar. Gracias, María. A vos, gracias. Una pausa. Como les decía al principio, esta es la última semana de Susana Malcorra como canciller de la Nación. Y generalmente las despedidas son media melancólicas, ¿no? ¿Cómo la está viviendo usted? Bueno, es un poco un sube y baja, ¿no? Porque aparte es una transición relativamente larga. Yo le diría que estoy muy tranquila, no fue una decisión fácil, y tomar la decisión y el proceso de decírselo al presidente y de llegar a este punto fue una cosa compleja, pero estoy convencida que estoy haciendo lo que tenía que hacer, así que tengo esa profunda convicción interna. Yo sé que esto genera toda clase de dudas. Sí, de suspicacia, de si realmente se va por razones familiares o no. Sobre todo porque la gente no está acostumbrada a que uno deje el poder voluntariamente. Claro. Y bueno, yo decidí que era el momento. Yeah. Susana, usted, con la gestión suya, la Argentina volvió al mundo después de un gran aislamiento. ¿Qué es lo que más difícil le resultó en esa gestión de que la Argentina regrese al mundo? Mire, esto lo hemos hablado, Joaquín, que la Argentina genera una gran intriga. Me acuerdo habérselo dicho, por lo que no hemos sido. Entonces, la verdad que yo en términos generales sentí que nos dieron una bienvenida con mucha amplitud, con brazos abiertos. No fue una cosa terriblemente dificultosa reconectarnos. Pero sí es cierto que la primera pregunta que venía y que sigue viniendo es ¿qué nos asegura que esto viene para quedarse? Entonces eso es lo más difícil. ¿Era como un prejuicio, como un preconcepto sobre el país? Más que un preconcepto, aquello de que el que se quemó con leche ve una vaca y llora, ¿no es cierto?
Nosotros hemos hecho mucho por merecernos ese prejuicio que usted describe. Y bueno, me parece que hemos recorrido todos estos 18 meses explicando que hay un cambio generacional en la política, pero no solo en la política, en la sociedad hay una visión distinta desde los gobernadores, hay un claro sentido de que para realmente hacer un proyecto de largo plazo uno no puede estar aislado. Entonces, me parece que eso ha empezado a caer realmente en el entendimiento de nuestros interlocutores. Pero eso fue lo más complejo. Eso fue lo más complejo. Sí. Le voy a preguntar sobre dos o tres temas que están en el mundo y que usted que lo ha recorrido bastante. Uno es el tema, ¿qué significa hoy Trump después de ya 4 meses de haber asumido? ¿Qué significa Trump para el mundo? Bueno, la primera cosa que es interesante es que había toda una expectativa de que quizás lo que el candidato Trump había dicho en su campaña no era lo que el presidente Trump haría. Y la verdad es que lo que nos está demostrando es que es consistente con todo lo que ha dicho. Entonces, desde un cierto punto de vista hay una previsibilidad. Hay una previsibilidad sobre algunas cosas que creo que el mundo en general esperaba que de repente se adecuaran o se alteraran. Lo que pasó la semana pasada con el tema del Acuerdo de París es un ejemplo. Yo creo que todo el mundo tenía alguna expectativa de que encontrara una forma de tender un puente. Bueno, el anuncio fue realmente lapidario, ¿no? Se van del acuerdo, a pesar de que dijo, bueno, en un tiempo quizás veremos de volver, de renegociar. Esto se negoció por parte de 193 países. Claro. En realidad, ahora son 3 que quedan abajo, quedaron 190. Entonces, no es algo que unilateralmente uno decide renegociar. Entonces, me parece que lo que se está dando es todo aquello que el candidato Trump anunció se está empezando a decantar, y la definición de lo que él dice como America First, a Estados Unidos primero, lo está transmitiendo. Todos los países, todos los gobiernos, todos los presidentes ven a su país como primero, pero el cómo se vehiculiza, cómo se analiza eso, es algo que está empezando a preocupar un poco, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿qué mundo hay con Trump? Digamos, un mundo más proteccionista, más nacionalista, más populista. ¿Se está viendo eso? Pues yo creo que no hay una definición tan simple, ojalá la hubiera. Claro. Lo que está ocurriendo es que hay distintos niveles de complejidad. La primera cosa interesante que está surgiendo, y sobre todo después de la última reunión del G7, en el cual hubo una tensión muy grande entre los europeos y Estados Unidos y Trump, es que estamos empezando a ver una Europa que se está revitalizando y se está reuniendo sobre la noción de que sí, es cierto, que muchas cosas se habrán hecho mal, pero que Europa tiene que no sobrevivir, sino que tiene que vivir airosamente. Entonces, eso yo creo que es un resultado muy positivo, porque a mí me parece que el modelo de Europa, después de 2 guerras mundiales, es un modelo extraordinariamente exitoso, con sus errores. Por el otro lado está China, que por reacción a lo que está pasando con Estados Unidos, está abriéndose, está diciendo, nosotros queremos el comercio, queremos un comercio libre. Xi Jinping hizo esta famosa reunión de la Ruta de la Seda, a la cual el presidente fue invitado, y lo que fundamentalmente hizo fue anunciar un multilateralismo centrado en China. Claro. Entonces, están pasando cosas. No es que necesariamente el mundo esté cerrado. Lo que sí es cierto es que los fenómenos de populismo siguen allí, siguen latentes, a pesar de que también es cierto que últimamente en Europa se han dado derrotas. En Francia. Derrotas de esas de la mitad para un ladito, claro, la mitad para el otro lado, que es para mí la característica de las sociedades en este momento. Sociedades esencialmente divididas en el medio, en donde puede salir pato o gallareta, pero muestra que la sociedad tiene una enorme insatisfacción con una parte importante de su ciudadanía, ¿no? Claro. Susana, el otro tema es que tuvo un episodio este fin de semana, que son los atentados, ¿no? Hubo atentados en Londres, ya había habido hace pocos días en Manchester, también en Gran Bretaña, otro atentado importante. ¿Cuál es el futuro de miedo que le toca vivir a este mundo y por cuánto tiempo? Bueno, acaba de haber uno en Australia, cuando yo venía para acá. No sabía. Acaba de ocurrir.
Joaquín, esa es una de las cosas que yo decía cuando fui candidata a secretaria general. Yo decía dentro de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se preparó para hacer un mundo en el cual 193 países discuten sus problemas. La realidad de este siglo es que nosotros tenemos fundamentalmente actores no estatales, claro, que son los que están fijando la agenda. Eso es lo que está pasando. Y está pasando con una técnica cada vez más compleja, que es la técnica del solitario, del lobo solitario, que ataca y, como usted dice, mete miedo y que termina afectando la esencia de esta sociedad, sobre todo la sociedad occidental, que es una sociedad de unirse, de juntarse, de ir al fútbol, de ir al estadio, de ir... Bueno, todo esto está siendo afectado y yo creo que como reacción a eso están empezando a ponerse cada vez límites más fuertes. Usted escuchó a la primera ministra May diciendo hay que ser más duros. Entonces se logra una reversión de una escala de valores de la sociedad que yo creo que es muy complicada, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que a usted más le gustó hacer como canciller y qué es lo que deja que le hubiera gustado hacer? Claro, que deja inconcluso, ¿no? Bueno, en primer lugar, el solo hecho de haber tenido ese privilegio, se lo puse al presidente en mi carta de renuncia, es una de esas cosas que en lo profesional no ha habido cosa más interesante y en lo personal una honra, un honor, es decir, poder decir yo represento a los argentinos, parece de perogrullo, no lo es, genuinamente es una cosa muy impactante. Hicimos mucho, el presidente y yo hablamos de qué íbamos a hacer en los primeros tiempos, que era instalar a la Argentina y de alguna manera generar el espacio para que después decantaran las soluciones. Yo creo que hemos generado el espacio, las soluciones están empezando a venir, se empieza a ver el decante de las inversiones sobre todo, pero todavía falta. Y ¿qué es lo que esperan las inversiones para venir? ¿Las elecciones? Bueno, la cosa no es tan simple, Joaquín. En primer lugar, las inversiones en general están en manos de empresas. Las empresas tienen que revisar sus planes. Argentina estaba fuera del radar en sus planes. Entonces hay que volver a instalarlas. Esto tiene ciclos de presupuestos que van de un año al otro, que van por 2 o 3 años. Entonces todo eso lleva tiempo. El desandar el camino de alejarnos de todo no es una cosa mágica de un día para otro. Entonces hay genuinamente un tiempo de reinstalación. También es cierto que a esa pregunta que nos han hecho durante todos estos 18 meses de qué nos asegura que esto vaya en serio, sea para el largo plazo, las elecciones son de alguna manera un termómetro de medición. Yo no creo que sean el pasa no pasa porque nadie toma una decisión de inversión de miles de millones solo por una elección, pero sí sirven para el fine tuning, para hacer el ajuste final. Así que eso es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Muchísimo. Nosotros priorizamos qué íbamos a cubrir del mundo y al priorizarnos en 18 meses, a pesar de que vinieron 32 jefes de Estado y jefes de gobierno, que vinieron 40 cancilleres, que hicimos 15 visitas con el presidente afuera y yo hice múltiples, no cubrimos todo el mundo. Entonces, por ejemplo, India no visitamos. Es una falta importante en este mapa mundi nuestro. El sudeste asiático en general quedó menos cubierto, África quedó menos cubierto, que para nosotros es una oportunidad como Argentina. Hicimos mucho en lo político también, porque nos hemos instalado tanto en lo regional como en lo global, en las distintas instituciones multilaterales, pero también queda mucho más trabajo por hacer. Entonces, decir que en 18 meses uno hizo todo sería realmente mentir. Y, por supuesto, uno siempre se va sabiendo que deja tareas pendientes. Pero sí que va a ser relacionado con el gobierno. Así es, el presidente me pidió... ¿Cuál va a ser exactamente la relación? Bueno, el presidente me pidió que lo ayude con algunos temas específicos. Voy a estar trabajando en la conferencia de la OMC, que es a fin de año. Esta conferencia viene muy complicada porque, sobre todo después de la última reunión del G7, donde quedó claro que el tema del comercio es un tema en el cual Estados Unidos está tomando una posición muy dura, hay que encontrar la forma de salir hacia adelante con una solución en esta conferencia, así mucha negociación, el tipo de cosas que a mí me gusta hacer, voy a ayudar en eso, pero aparte me pidió que armemos un consejo asesor de gente pensante que nos pueda ayudar a pensar la Argentina en el mundo en el largo plazo. Cuando uno está en el Ejecutivo, la demanda del día a día, la presión del minuto, del momento, hace que sea muy difícil mantener el horizonte en el largo plazo.
Me pidió que lo ayude a pensar en eso, que junte gente, que de repente pueda venir y tener un encierro con él y darle perspectivas. Así que vamos a estar haciendo algo de eso un poco más tranquilo. Por lo tanto, la vamos a tener frecuentemente en Buenos Aires. Vamos a estar, no sé cuán frecuentemente, pero sí voy a estar por acá, no me voy a perder. Una de las relaciones que usted hizo en su gestión, y me consta que hizo esa relación y que es sólida, es con el Papa. ¿Usted esa relación se termina como usted como canciller o la va a continuar? Bueno, le voy a decir algo, Joaquín. Yo acabo de escribirle una carta a su santidad. Es la única carta de puño y letra que he escrito, porque he mandado muchas cartas de despedida, por supuesto, a mucha gente. Y una de las cosas que le pongo en esa carta es que yo no soy de los argentinos que puede decir que tiene el privilegio de conocer a Bergoglio de muchos años. Yo tengo una relación muy reciente con el Papa, pero ha sido muy rica para mí definitivamente. Así que le pongo ahí que espero que se pueda mantener de alguna manera. Ya veremos, él es una persona muy ocupada. Le agradezco mucho, Susana. Gracias a usted, Joaquín. Una pausa. Bien, estoy con el fiscal Ricardo Sáenz, que estuvo hace poco con un grupo de fiscales en el Congreso, porque los invitaron para hablar sobre la gestión de la jefa de los fiscales o Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. ¿Qué dijo usted, doctor? ¿O qué dijeron los fiscales, no usted, todos los fiscales? ¿Cuál fue el espíritu de lo que pusieron? En las dos audiencias que se llevaron hasta ahora a cabo en la bicameral de control y seguimiento del Ministerio Público, en realidad lo que está allí flotando es la ilegalidad de los nombramientos de fiscales y empleados, la ilegalidad de traslados de fiscales, la ilegalidad del régimen de concursos vigente para el cargo de fiscales, la violación sistemática de los acuerdos dados por el Senado a los fiscales, que son trasladados a otros lugares, a otras competencias. Claro, porque el Senado cuando da los acuerdos generalmente dice para dónde van, ¿no? Siempre. Siempre. O sea, competencia material y territorial. Hay fiscales, hemos Sí. visto muchos casos, Formosa, Santiago del Estero, Goya Corrientes, Tartagal, Victoria, Entre Ríos. Y ella lo que hace En otra, los en otra saca de parte, ahí y los en otra función los pone en capital. Y eso es ilegal. O sea, es violar. O sea, el nombramiento de un fiscal es un acto complejo, donde se hace el concurso en el ámbito de la Procuración General, se eleva una terna al Poder Ejecutivo y se da el acuerdo del Senado. En el Senado están representadas las provincias. O sea, el acuerdo que se da para un fiscal en una provincia, Santiago del Estero, por ejemplo, está controlado por esos senadores, es para combatir la criminalidad de esa zona, no se lo puede después trasladar discrecionalmente a otra parte. Claro. Doctor, hoy hablando de la ilegalidad de las, no sé si forma parte o no de las designaciones, pero hoy me llamó mucho la atención una declaración que hizo un fiscal de Córdoba, que dice la información que es de justicia legítima, no sé si lo es o no, donde dijo que ojalá cuanto antes se caiga Temer y de paso se lo lleve a Macri. Eso dicho en un fiscal de la Nación, en un dirigente político puede decir lo que quiera, pero en un fiscal de la Nación me parece muy grave. Es muy grave, es muy grave. Correspondería que mañana mismo la Procuradora ordenara que se haga un jury de enjuiciamiento. O sea, todos tenemos libertad de expresión, pero un fiscal federal no puede decir ojalá se caiga el presidente. Piensa en la hipótesis de que seriamente en la ciudad de Córdoba se formara algún movimiento tendiente a que caiga el gobierno nacional. Senestray sería competente para investigarlo. Como pasó con los fiscales de Mar del Plata, que dijeron que no era competente la justicia federal por tirarle piedras al auto donde estaba el presidente adentro. Esos son los fiscales de justicia legítima. Senestray es el fiscal coordinador de la Justicia Federal de Córdoba, designado por la Procuradora Gil Carbó. ¿Cómo viven los fiscales, ustedes que tienen una carrera larga, que han estado antes de Gil Carbó, cómo viven la gestión de Gil Carbó? ¿Con la presión, con temor a que los trasladen, con que les ponga una sanción? Porque ustedes están muy expuestos a la decisión arbitraria de la Procuradora General o del Procurador, de quien sea, ¿no? Sí. La verdad, mire, yo soy fiscal desde el primer procurador que nombró Alfonsín, del doctor Gauna. De acá para acá los conocí a todos, nunca vimos esto. O sea, este grado de discrecionalidad y de... ¿Hay arbitrariedad? Totalmente. Totalmente. O sea, lo que le estoy...
O sea, la justicia le declaró ilegal el régimen de concurso. La Corte Suprema le declaró ilegal un nombramiento. Yo soy procurador, me pasa esto, al otro día me voy a mi casa. La verdad, fíjese ahora que hay una denuncia penal por el cobro de una comisión en la compra de un edificio. Esto no lo vimos nunca. Sí, es decir, no lo vimos nunca. Que usted, no usted específicamente, pero digamos fiscales como usted van a tener que investigar a la jefa de los fiscales. Esto es una contradicción por sí, ¿no? Que ya está pasando. Claro. Ya está pasando. Doctor, pero además el caso de Gil Carbó es un caso importante en la justicia, pero veo que la justicia en general, la justicia federal, usted no forma parte de la justicia federal, pero sí es dirigente de la Asociación de Magistrados y por lo tanto puede hablar de esto. La justicia en general está siendo interpelada por la sociedad, como si algo faltara. Yo creo que el tema de Brasil, el tema de la comparación con la justicia de Brasil fue realmente muy contrastante con la justicia argentina, ¿no? ¿Usted qué opina de esto? Sí, la muestra de cómo funciona la justicia en Brasil nos ha puesto la vara muy alta, nos ha hecho volver a darnos cuenta del atraso legislativo y cultural en materia de justicia que tenemos. Yo creo que una de las causas importantes del triunfo del actual gobierno fue esa conciencia social de la corrupción, el trabajo que hicieron los periodistas, el trabajo que hicieron asociaciones como la Asociación de Magistrados y Funcionarios, esa concientizar a la sociedad del grado de corrupción y de deterioro de las instituciones que teníamos. Y eso pasó un poco ahora. Yo creo que la sociedad debería volver a notar que estamos ahí dando vueltas, como Mariana Zubik lo explicaba, y volvemos, y esto y lo otro, y es Báez, y hoy es uno, y hoy es el otro. Pero seguimos dando vueltas durante años sobre los mismos temas, cuando vemos que en el Lavallato lo solucionaron en 2 años, hay un montón de gente con condena. Sí. Bueno, esa es la diferencia fundamental. Eso es lo que... Y usted, porque usted dice que hay problemas fundamentalmente de estructuras y de códigos y de reglamentos y de leyes. ¿Usted cree que sería conveniente modificar los códigos y los reglamentos como para que la justicia cambie, o es una cuestión de personas también? Es una cuestión de personas, es una cuestión de costumbres, es una cuestión de leyes también. Yo creo que hay que animarse a estudiar las hipótesis como presenta la ley de Brasil, de que realmente el arrepentido tenga una cobertura. Esto es una cuestión pragmática. O sea, yo acepto una declaración a cambio de tener un montón de funcionarios en juicio y condenados. Ahora, volviendo a la procuradora, a mí lo que me alarma es que el gobierno nacional, mucho aparte del sistema de justicia, el Ministerio de Justicia, no pueda confiar en dónde va a ir a parar la prueba. O sea, ese es un daño que ya es el daño de mantenérsela el cargo. Yo creo que la procuradora tiene que dar un paso al costado claramente, porque se habla, bueno, no están los números para destituirla, pero bueno, un funcionario también se puede ir por renuncia. ¿Usted cree que ella debe renunciar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más allá de lo que sucedió, de estas ilegalidades que hablé, o de que haya o no haya una irregularidad en la compra de un edificio, ya hay un daño en la permanencia en el cargo. O sea, no hay concursos, no se llama concursos, hay como 50 vacantes. Esta cuestión de la prueba de este proceso de Odebrecht es claramente un problema, lo está diciendo todo el gobierno. Y no es que o sea, son poderes independientes, pero en realidad tenemos al ministro de Justicia dando vueltas por Brasil y por Estados Unidos, el que puede conseguir, porque no confían en la Procuradora General. ¿Y usted cree que ella, no sé si usted la conoce o no, a Gil Carbó, ¿usted cree que ella renunciaría? La verdad no lo sé. Sí, la conozco hace muchos años, es una colega. Pero la verdad que no lo sé. Yo creo que es lo que debería ser para... O sea, lo que hay que volver, muestras como la de este fiscal de hoy, que dice que ojalá se caiga el gobierno, hay que superar esta etapa. O sea, creo que hay que ponerse por encima de todo esto, unir de vuelta al Ministerio Público y salir a cumplir la función que tiene que cumplir. Porque nos han pretendido dejar esa grieta, como a veces se ve en la sociedad, adentro de una institución que en realidad debe trabajar unida y con un liderazgo claro. Le agradezco mucho. No, por favor, gracias a usted. Una pausa.
Letes es simple. Invertí a través de Santander Río en superfondos, bonos y letes. Podés hacerlo desde online banking o llamando al 4345-2400. Bien, el caso Ducler, de Aldo Ducler, este hombre que se murió en la calle el jueves pasado, justo dos días antes de hacer una denuncia muy importante sobre los Kirchner ante la Unidad de Investigación Financiera. Si bien es cierto que él no hizo toda la denuncia, simplemente hizo un anticipo de lo que quería denunciar ante la Unidad de Investigaciones Financieras, porque se presentó sin pedir audiencia, no estaba el presidente, no estaba la vicepresidenta, no había nadie. Entonces dejó una carta y no volvió a comunicarse para pedir una audiencia, que es lo que le recomendaron cuando fue. Pero a ver, primero el personaje, porque tampoco hay que comprarse héroes que no son héroes. El personaje, Aldo Ducler, es un financista que estuvo cerca de muchos políticos, de Palito Ortega, me acuerdo en su momento, de los Kirchner. Palito Ortega, en la época de cuando era vicepresidente, atendía en Buenos Aires en la oficina de Aldo Ducler, ahí cerca de donde él murió, en Corrientes al 400. Después estuvo en diciembre de 1999, yo escribí una nota en el diario La Nación diciendo que el gobierno norteamericano y el argentino habían hecho una denuncia por el arribo a la Argentina del cártel de Juárez para lavar dinero. Habían comprado concesionarias de auto en Mar del Plata, habían comprado campos en Mar del Plata, en Balcarce. Se hablaba de una estancia que había pertenecido al ex, ya muerto obviamente en ese momento, al ex corredor de autos Juan Manuel Bordeu. Había toda una información sobre eso, pero el que trasladaba los fondos de Estados Unidos o de México hacia acá, con un banco norteamericano también, era precisamente la financiera Mercado Abierto, que era de Aldo Ducler. Entonces, digamos, el personaje ese es el personaje, digamos. Esto no quiere decir que no sea cierto lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que a mí me llamaron personalmente la atención siempre. Primero, los fondos de Santa Cruz, ¿no? Yo digo, ¿pero qué pasó con esos fondos? En su momento, como bien dijo Mariana Zubik, llegaron a ser 1.000 millones o 1.100 millones de dólares. Porque yo me acuerdo que eso era la cifra que se manejaba cuando fue el Corralito y el Corralón 2001, 2002, y que el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se ufanaba de que él no estaba ni en el Corralito ni en el Corralón, porque esos 1.100 millones de dólares habían salido, los habían sacado al exterior, y por lo tanto estaban bien resguardados en el exterior. Y él daba esa cifra. El que manejaba eso era Ducler. La última referencia que se tuvo de los fondos de Santa Cruz fue un informe del Banco Central de ahora 5 años, 6 años, que hablaba de que el Banco de Santa Cruz administraba 500 millones de dólares que eran pertenecientes a esos fondos de Santa Cruz, que los administraba no se sabía dónde, si dentro o fuera del país. Y después no se volvió a hablar más de los fondos de Santa Cruz. Desaparecieron. Es decir, son 1.100 millones de dólares que desaparecieron. Fíjense que no es una provincia. 1.100 millones de dólares es mucha plata aún para la nación argentina, aún para cualquier provincia, para Córdoba, Santa Fe, Capital, y es muchísimo para Santa Cruz. Miren los problemas que han tenido hace poco, que no podían pagar ni los sueldos. Y sin embargo nadie habló de eso. Nadie volvió a hablar nunca más de los fondos de Santa Cruz. Es una cosa muy sospechosa. Lo otro sospechoso es que efectivamente el entonces presidente Kirchner hizo una gran presión sobre la empresa española Repsol, que inclusive llegó en su momento a provocar una tensión fuerte con el gobierno español, que protegía a Repsol, para que abriera su paquete accionario y entraran socios argentinos, que fue la familia Eskenazi. A mí lo que me sorprendió mucho es, digo, pero el presidente Kirchner hace esto para que esas acciones vayan a mano de otros. Lo que está diciendo, o lo que quería decir,
Ducler, y se murió en el medio, es que en realidad esas acciones pertenecieron siempre a Kirchner. Esto es lo grave, porque además se compró, supuestamente, si fuera cierto, se compraron estas acciones con los fondos de Santa Cruz. Entonces digo, hay como un doble delito, ¿no? Por un lado se le sustrae a la provincia recursos que pertenecen a la provincia y por el otro lado se compra y se presiona y se compra acciones de una empresa privada. Y todo esto a través de, por supuesto, de personajes y de personas y de empresas que no figuraban como los Kirchner. Esto es lo que quería denunciar Ducler cuando murió y según la autopsia hoy dijo que aparentemente faltan algunos exámenes toxicológicos, pero el primer informe de la autopsia es que murió de un infarto y nada más. Ahora, ¿cómo se resuelve todo esto? Porque este hombre, el que sabía supuestamente esto, ya no está. ¿Cómo se resuelve esto? Y se resuelve porque él dejó una carta con sus iniciales, no con su firma, en la unidad de investigaciones financieras. Ahí debería estar el primer paso de la investigación, después está la justicia. Yo un poco le decía al fiscal Sáenz por qué era necesario que la justicia avanzara, no por los fiscales, porque realmente ningún fiscal es cuestionado, pero sí como él, como dirigente de la Asociación de Magistrados y como miembro de la justicia, que es la justicia en estos casos es la que debe demostrar no solo que avanza, sino también celeridad. Chao, hasta el lunes.